Cuando el rey Nabucodonosor vio a Jesús, imagina que eres un rey 603 años antes de Cristo y viste a Jesús cara a cara, ¿qué harías? Muchas personas ni siquiera saben que Jesús estaba en el Antiguo Testamento. Este evento ocurre en el libro de Daniel. El evento del libro tiene lugar en Babilonia, una región que estaba gobernada por Nabucodonosor, quien era un orgulloso y cruel tirano que se deleitaba en torturar a sus víctimas. Gobernaba el mundo antiguo como un dictador absoluto. Después de someter a Siria, fijó su vista en Egipto, su principal adversario en ese momento, porque Judá estaba en el camino. Sería necesario deshacerse de Judá si alguna vez quería cumplir su ambición de gobernar sobre un gran imperio. Nabucodonosor emitió una orden para que varios jóvenes judíos fueran entrenados para servirle en calidad de hombres de conocimiento y sabiduría. Daniel y otros fueron llevados a cumplir esta tarea. Ananías, Misael y Azaria fueron algunos de los que fueron llevados cautivos. Eran conocidos con los nombres de Belsasar, Sadrac, Mesac y Abed-Negó en caldeo. La imagen de Dios que el rey Nabucodonosor ordenó crear era una estatua colosal hecha de oro. La estatua de oro que Nabucodonosor había encargado debió de ser magnífica, tenía una altura de 90 pies. Es posible que el rey la planeara de manera que pudiera consolidar su poder reuniendo a todos los niveles de sus funcionarios para una gran ceremonia. Estos gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor y postrarse ante ella en adoración. Cualquiera que desobedeciera este mandato corría el riesgo de ser arrojado a un horno ardiente y quemarse por completo. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor porque estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la máxima autoridad religiosa en la ciudad, o al menos casi todos, debido al hecho de que Sadrac, Mesac y Abed-Negó estaban entre los funcionarios presentes en esta gran reunión. Un enfrentamiento era inevitable. 3 de los hombres en la sala no se postraron, a pesar de que todos los demás en la sala lo hicieron. Muchas personas no pueden imaginar esa presión social. No fue una tarea fácil, como los niños en la iglesia que miran a su alrededor durante el tiempo de oración para ver quién tiene los ojos abiertos. Algunos caldeos vieron a los jóvenes hebreos de pie, altivos, entre todos los que se habían postrado, y corrieron a informar a Nabucodonosor. La envidia se desprendía de sus acusaciones contra los 3 judíos que habían alcanzado posiciones de poder a pesar de su cautiverio, porque su fe les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el Dios verdadero de Israel. Los funcionarios de la corte vieron una oportunidad para eliminar a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y no desaprovecharon la ocasión cuando Nabucodonosor, cuando se enteró de la situación, inmediatamente se enfureció. Es sorprendente que les diera a los acusados la oportunidad de responder a las acusaciones en su contra, lo que podría indicar su aprecio por ellos. Pero no te equivoques, el rey solo aceptaría una respuesta: total sumisión. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de su elogio anterior al dios hebreo, Nabucodonosor añadió: ¿quién es el dios que puede liberarlos de mi poder? La pregunta del rey, como antes, sería respondida eventualmente. Daniel 3, 13-14. Luego, en un furioso arrebato, Nabucodonosor dio la orden de traer a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y estos hombres fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que no sirven a mis dioses ni adoran la imagen de oro que he erigido? Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se entregaron en las manos de Dios. Su respuesta es bastante impresionante. Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte en este asunto. Si es así, nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de rescatarnos del horno de fuego ardiente, y nos rescatará de tu mano, oh rey. Pero aun si no lo hace, que se sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido. Daniel 3, 16-18, Biblia amplificada. En otras palabras, dijeron que preferían temer a su Dios que al horno en cualquier momento.
Incluso si Dios decide permitir que ardan, seguirán sirviendo al Dios vivo en lugar de a tu ídolo muerto. No tienen precio. Prefirieron la muerte a ser infieles a Dios y, sin duda, habían planeado la posibilidad de este día durante mucho tiempo. La furia de Nabucodonosor, el nivel de furia cuando su autoridad fue desafiada es difícil de imaginar, pero al parecer, su rostro estaba lívido. Dio órdenes de calentar el horno 7 veces más de lo habitual para igualar su furia. Fueron arrojados a las llamas, y el calor radiante era tan intenso que los hombres que los llevaban murieron, sin duda, llevaban ropa inflamable. Los fieles hebreos no tenían esperanza a menos que la esperanza misma interviniera. Daniel 3, 19-25, Biblia amplificada. Entonces, Nabucodonosor se llenó de furia, y su expresión facial cambió hacia Sadrac, Mesac y Abednego. Luego dio la orden de calentar el horno 7 veces más de lo normal. Comandó a ciertos hombres fuertes de su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno de fuego ardiente. Estos 3 hombres fueron atados con sus pantalones, abrigos, turbantes y otras prendas, y fueron arrojados en medio del horno de fuego ardiente. Debido a que la orden del rey era urgente y el horno estaba extremadamente caliente, la llama del fuego mató a los hombres que llevaron a Sadrac, Mesac y Abednego, pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron en medio del horno de fuego ardiente aún atados. Luego, el rey Nabucodonosor miró y se quedó asombrado. Se levantó y dijo a sus consejeros, ¿no echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿seguro, oh rey? Él contestó, pero yo veo a 4 hombres sin ataduras que andan en medio del fuego, y no sufren daño. Y la apariencia del cuarto es como la de un hijo de los dioses. Cuando Nabucodonosor vio a los hombres caminando en el fuego, no solo le pareció increíble que estuvieran indemnes, sino también le pareció increíble que fueran 4. El cuarto parecía ser un hijo de los dioses, lo que implica que era el Cristo preencarnado. Nabucodonosor nos dice que el cuarto individuo era el Hijo de Dios. Durante la parte más difícil de su prueba, Jesús estaba allí con ellos físicamente en medio del horno ardiente. Sadrac, Mesac y Abednego pueden o no haber sido conscientes de que el Hijo de Dios estaba con ellos. Aunque hay momentos en los que somos conscientes de la presencia de Jesús en nuestras aflicciones y otros en los que no lo somos, nunca debemos dudar de que Él está presente. Leemos, veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego. Nabucodonosor también notó que los 4 hombres estaban libres mientras estaban en el fuego. Solo las cuerdas que los mantenían unidos fueron quemadas por el fuego. Dios es capaz de asombrar a aquellas personas cuyos corazones están más endurecidos, no solo contra Él, sino también contra su pueblo. Aquel que creó el alma puede hacer que su espada se acerque a ella, incluso a la del tirano más grande. El horno era grande, lo que les daba espacio para caminar. Estaban ilesos, lo que les permitía caminar. Sus mentes estaban en paz, dispuestas a caminar como en un paraíso o jardín de placer. Proverbios 6:29, Biblia amplificada. ¿O puede alguien caminar sobre brasas ardientes sin que sus pies se quemen? La respuesta a esto es sí. No estaban esforzándose por salir, al encontrarse ilesos, caminaban despreocupadamente en medio de las llamas, creyendo que el mismo Dios que los protegió en el fuego los libraría de él. Nabucodonosor tenía la impresión equivocada de que era la persona más poderosa del mundo, pero aquí se encontró con alguien mucho más poderoso que él. ¿Qué efecto tendría esto en él? Tendría todavía la seguridad de sí mismo para exigir que otros lo adoraran como si él fuera. Daniel 3, 26-27, Biblia amplificada. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí, vengan acá. Luego, Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se reunieron alrededor de ellos y vieron que en lo que respecta a estos hombres, el fuego no había tenido efecto en sus cuerpos. Su cabello no estaba chamuscado, sus ropas no estaban quemadas ni dañadas, ni siquiera el olor del humo estaba en ellos.
Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres a quienes había condenado habían sido divinamente rescatados, los llamó, y ni un solo cabello de sus cabezas había sido chamuscado en el proceso. Ser arrojados al fuego mortal de Nabucodonosor resultó ser pan comido. Es increíble que alguien haya sobrevivido siquiera un segundo dentro del horno cuando tantos otros perecieron justo afuera de la entrada. Dios puede librarnos de una prueba o puede sostenerte y fortalecerte milagrosamente en una prueba. Nos asombra la fe en el único Dios verdadero. Su respuesta en medio de la prueba confirmó tres cosas: la creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, la confianza en el Dios que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, y su fe, como se revela en su confianza en el único que tenía el poder para liberarlos del mal. Su reconocimiento de Dios sobre el rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios a los incrédulos. Su fe muestra que Dios es capaz de librarnos de nuestros propios problemas y pruebas. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de librarnos. También sabemos que no siempre actúa de esta manera. Según Romanos 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para forjar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o por otras razones desconocidas. No siempre entenderemos por qué estamos pasando por una prueba, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Job, a pesar de experimentar un dolor increíble, una agonía casi insuperable y sufrimiento, pudo decir, aunque Él me mate, en Él tengo esperanza. También sabemos que Dios no siempre garantiza que nunca suframos o muramos, pero promete estar siempre con nosotros. Deberíamos aprender que en tiempos de adversidad y persecución, deberíamos adoptar la actitud de estos tres jóvenes, pero si no lo hace, debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido. Daniel 3:18. Sin lugar a dudas, estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no consumiera a Sadrach, Mesach y Abednego asombró a Nabucodonosor. El punto es que cuando caminamos por la fe, podemos enfrentar una persecución ardiente, pero podemos estar seguros de que Él está con nosotros, nos mantendrá en pie, finalmente nos liberará y nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o estamos en dolor, podemos tener esperanza porque sabemos que esta vida no es el final. Hay vida después de la muerte, esa es su promesa para todos los que lo aman y lo obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite superar el dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Durante siglos, niños y adultos han quedado cautivados por la increíble historia de Sadrach, Mesach y Abednego, tres jóvenes que desafiaron al poderoso rey Nabucodonosor. Las acciones de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel representan una respuesta común en nuestra época, la desobediencia civil, que implica oponerse personalmente a un decreto del gobierno que viola los estándares de Dios. Estaba claro que el rey nunca sería el mismo, abandonó al Dios al que había adorado a favor del Dios del pueblo al que anteriormente había perseguido. Exaltó al Señor e insistió en que sus súbditos adoraran solo al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deberían pedir al Señor que les muestre visiones regulares de su poder y gloria. Cuando lo hace, se vuelve mucho más sencillo para nosotros canalizar nuestro celo para servir al único y verdadero Dios que realmente existe. Daniel 3, 28-30, Biblia amplificada. Nabucodonosor respondió y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos que creían, confiaban y dependían de él. Desobedecieron el mandato del rey y entregaron sus cuerpos en lugar de servir o adorar a cualquier otro Dios excepto a su propio Dios. Por lo tanto, decreto que cualquier persona, nación o lengua que diga algo ofensivo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será cortada en pedazos y sus casas se convertirán en un montón de escombros, porque no hay otro Dios capaz de salvar de esta manera. Luego, el rey hizo que Sadrach, Mesach y Abednego prosperaran en la provincia de Babilonia. Jesús se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, aunque no se le menciona por ese nombre ni aparece en la misma forma que en el Nuevo Testamento. Sin embargo, está presente en el Antiguo Testamento. Cristo se destaca en toda la Sagrada Escritura.
Jesucristo validó el hecho de que el Antiguo Testamento contiene referencias a él en Juan 5:56, después de ser confrontado por un grupo de autoridades religiosas. Jesús explicó que el Antiguo Testamento habla de él: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Según Jesús, la obra de Dios con el hombre desde el principio de los tiempos apuntaba a él. Otra vez cuando Jesús demostró que está en el Antiguo Testamento fue el día de su resurrección. Según algunos cálculos, más de 300 profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesucristo y fueron cumplidas por él en su vida en la tierra. Estas incluyen profecías sobre su nacimiento único en Isaías y otros libros. Estas pueden categorizarse en lo que llamamos tipos. Un tipo es una persona o cosa en el Antiguo Testamento que prefigura a una persona o cosa en el Nuevo. La vida de José es otro ejemplo que parece modelar la vida de Cristo. Muchos eventos históricos del Antiguo Testamento también sirven como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham pronunció estas palabras proféticas en respuesta a la pregunta de Isaac sobre un cordero para el sacrificio.